Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jason Fallas y pertenezco al trabajo comunal universitario TCU 725 Éxito en Matem de la Universidad de Costa Rica. Y en este video vamos a comenzar con una explicación del tercer parcial Matem 2023. En general, este examen abarca tres grandes temas que son funciones exponenciales, funciones logarítmicas y geometría. ¿Ok? En este primer video vamos a estar resolviendo los ejercicios de funciones exponenciales. Y de manera general, antes de comenzar con la resolución de ejercicios, quiero mencionarles que es importante estudiar la teoría relacionada a estos temas, en este caso funciones exponenciales, ya que esto puede agilizar pues la comprensión de los diferentes ejercicios. Y la teoría la pueden encontrar en el libro de precálculo de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica, el cual es uno de los libros oficiales que se utilizan en Matem. Entonces, bueno, dicho eso, ya podemos comenzar con los ejercicios. De manera general, vamos a estar trabajando este formato en el cual en la parte superior de la pantalla vamos a ver el enunciado, las opciones en la esquina superior derecha vamos a ver un recordatorio, el cual nos va a ser de utilidad para resolver el ejercicio y la solución. ¿Ok? Entonces, bueno, ya podemos ir comenzando. La primera pregunta nos dice, considere la función f que va de r hasta r, f de x igual 5 a la x menos 4. La gráfica de f es asintótica a la recta de ecuación y tenemos que escoger la recta correspondiente a la asíntota. Ok, varios aspectos. Vemos que la función que nos están dando es esta. F de x es igual a 5 a la x menos 4. Vemos que la función como tal no está en su forma original, sino que tiene una modificación. ¿Cuál sería? Este menos 4. Es decir, nosotros estamos como acostumbrados a que nos dicen función exponencial y vemos como una cuestión así. F de x es igual a un número, ¿verdad? A elevado a la x. Pero en este caso vemos que, ok, tenemos el a la x, que en este caso es 5, pero hay un menos 4 ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ese menos 4? Que la función exponencial está sufriendo una transformación. Y hay que ver cuál es y qué es lo que ocurre con esta transformación. Entonces, acá también podemos leer el recordatorio que nos indica eso, que a la función exponencial se le pueden aplicar diferentes tipos de transformaciones, ya sean traslación vertical, traslación horizontal, etcétera. ¿Ok? Entonces, lo primero que podemos hacer es colocar la función que nos dan. Y a partir de ahí le comenzamos a sacar información. Lo primero, nuestra base, porque el número que está debajo del exponente, el número grande, por decirlo de alguna manera, es la base. En este caso, la base es mayor que 1, porque es 5, ¿verdad? Como lo podemos apreciar. Eso nos indica que la función es creciente, ¿ok? Ustedes dirán, ¿y eso de qué me puede servir? Ahorita más adelante vemos como por qué nos puede servir ese tipo de información. Entonces, la teoría nos dice que cuando la función exponencial que nos dan tiene esta forma, eso significa que la gráfica de esa función va a tener una traslación vertical hacia abajo. Ustedes dirán como, ¿y cómo sé yo cómo se ve esa traslación vertical? Ok, nosotros partimos de que la función exponencial, cuando la base es mayor que 1, se ve como una cuestión así, ¿verdad? Siendo este el eje X, siendo este el eje Y. Entonces, originalmente sabemos que la intersección con el eje Y ocurre en 0,1 y que la asíntota está en Y igual 0, es decir, acá. Eso nos dice la teoría. Ahora, al tener una traslación de esta forma, como sabemos que nuestra función tiene esta forma a la x menos k, en donde a la x es nuestro 5x y el k es el 4 que nos dan, como podemos verlo. Entonces, si originalmente nuestra asíntota era en y igual 0, como esta gráfica que tenemos por acá se está trasladando 4 unidades hacia abajo, es decir, le está ocurriendo una cuestión como así,
Bueno, mejor otro color para que se logre apreciar mejor. Eso quiere decir que se trasladó 4 unidades hacia abajo y por lo tanto la asíntota va a ser en y igual menos 4. Entonces la opción correcta sería esa, y igual menos 4, la opción B. ¿Ok? Ahora, vemos este ejercicio. Nos dicen, considere la función g de r hasta r con g de x igual a menos e a la x más 4 y analice las siguientes proposiciones. Y nos dan esas dos afirmaciones. La gráfica de G es cóncava hacia arriba, la gráfica de G no interseca el eje X y nos preguntan que cuáles de esas dos afirmaciones son verdaderas. Entonces, vamos a trabajarlo de manera diferente. Acá vamos a pausar el video y en la siguiente diapositiva ya vamos a ver la solución. Entonces, ok, ya vamos a ver la solución. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reescribir la ecuación que nos están dando, la función. Esta es la función que nos están dando. Y a partir de ahí comenzamos a analizar cuáles son las modificaciones que tienen. ¿Para qué? Para ver cuáles son las transformaciones que está sufriendo esta ecuación. ¿Ok? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que notar es que esa función que nos dan en el enunciado, es decir, esta, tiene esta forma. Y igual una base elevada a la x y hay un menos ahí adelante. En este caso es este, ¿verdad? Y también vemos que por definición las funciones exponenciales sabemos que a, es decir, la base tiene que ser mayor que 0, diferente de 1. Y entonces, cuando nos dan una función de esta forma, la teoría nos dice que lo que ocurre es una reflexión con respecto al eje X. ¿Ok? Además, como sabemos que ocurrió una reflexión con respecto al eje X, eso nos indica que esta función que nos dan es decreciente. ¿Ok? Ustedes dirán, ¿y cómo puedo saber yo que directamente es decreciente? ¿Por qué? Porque ¿cuánto es el valor de Euler? Euler aproximadamente vale 2,71. Voy a corroborarlo un momento. El valor de Euler, ajá, es 2,72 aproximadamente. Entonces sabemos que cuando tenemos una base de esa forma, nuestra gráfica se va a ver de esta manera. ¿Ok? Nuestra gráfica exponencial en general. Pero como tiene esta forma que vemos acá, significa que ocurre una reflexión. ¿Y qué quiere decir eso? Que la gráfica se va a ver de esta manera. Tiene una reflexión, pero la cuestión no termina ahí. ¿Por qué no termina ahí? Porque también podemos notar que la función tiene esta forma. Y igual a la x más k, donde este k es este más 4 que tenemos por acá, ¿verdad? Entonces, la teoría nos dice que cuando nos dan una función con esta forma, eso quiere decir que ocurre una traslación vertical hacia arriba. ¿Y cuánto? ¿Cómo sabemos cuánto se va a mover la gráfica hacia arriba? Pues nos lo indica el valor K, que en este caso es 4. Entonces sabemos que se mueve 4 unidades hacia arriba. Entonces, como acabamos de hacer ese gráfico por acá, si esta función, esta gráfica que tenemos por acá, se nos mueve 4 unidades hacia arriba, vemos que va a estar finalmente aproximadamente por ahí, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, en este punto se interseca el eje X. Entonces, una vez que nosotros tenemos todo eso claro, nos vamos a las afirmaciones. La primera nos decía, la gráfica de G es cóncava hacia arriba.
ya con todo esto que analizamos, vemos que en efecto no es cóncava hacia arriba, ¿verdad? En el gráfico también podemos verlo, más bien es cóncava hacia abajo, es decreciente, ¿ok? Entonces, la primera afirmación no es correcta. Después nos dice que la gráfica de G no interseca el eje X. Ya vimos que en efecto sí lo interseca. Entonces, tampoco es correcta. Entonces, ninguna de las opciones es correcta, ¿verdad? Entonces, la opción correcta es opción D. ¿Ok? Ahora, esta pregunta nos dice, considere la función J que va de R hasta R, J de X, eso es igual a 3 cuartos. Esto es una X más 1. Y analice las siguientes proposiciones. Nos dan esas proposiciones y nos dicen cuáles de las proposiciones anteriores son verdaderas. Entonces, esto es similar al ejercicio anterior. Lo primero que tenemos que hacer es analizar la forma que tiene nuestra función exponencial. Y a partir de ahí vemos las transformaciones que ocurren y cómo esto afecta el ámbito, el dominio, entre otras cosas. Y así respondemos esta pregunta. Entonces pausemos el video un momento y ya de igual forma en la siguiente diapositiva lo vamos a resolver. ¿Ok? Entonces, vamos paso a paso. Esta pregunta, la primera afirmación nos dice, si evaluamos menos 2023 en nuestra función, eso va a ser mayor que si evaluamos 2023 en nuestra función. Vamos a ver. Esto es una cuestión así, como les mencioné anteriormente, siempre es importante escribir la función, sacarla del enunciado y escribirla para comenzar a analizar. Y, ok, lo primero que nos dicen es que tenemos que evaluar en menos 2023. ¿Qué quiere decir eso? Que donde está el valor de x en nuestra función, tenemos que sustituir el valor que nos indican. Entonces aquí lo aplicamos, menos 2023, y del lado derecho 2023. Ok, si ustedes realizan este cálculo, se van a dar cuenta que esto es cero. Todo esto se vuelve cero. ¿Ok? Entonces, si esto es igual a cero, pues 0 más 1 es 1. Entonces, en el lado derecho tenemos un 1. ¿Ok? Y acá hay que mencionar algo muy importante. Cuando nosotros nos dan un valor en la base que es mayor que 0, pero menor que 1, y el exponente es un valor negativo, como en este caso, que es un número relativamente alto, el efecto que va a tener eso es que se va a convertir en un número muy grande, ¿ok? En un valor, o sea, esto puede que uno llegue a pensar que como es un valor que es menor que 1 y es un exponente negativo, esto más bien va a causar que el número se haga cada vez más pequeño o una cuestión así, pero en general no. Cuando tiene esta forma, que vemos que es un valor mayor que 0, pero menor que 1 y un exponente que es negativo, esto el efecto que va a tener es que se va a convertir en un valor más bien más grande, va a aumentar el exponente, ese es el efecto que tiene. Entonces, aquí lo que estamos teniendo en general es esto, un valor muy grande, que en efecto va a ser más grande que 1, ¿ok? Entonces, esta expresión, este enunciado, sí se cumple, ¿ok? El de primero. Después nos dice, el ámbito es de 1 hasta más infinito. Ok, varias cosas antes de hacer eso. Nosotros originalmente sabemos que cuando tenemos una función exponencial cuya base es mayor que 0, pero menor que 1, como en este caso 3 cuartos, la función exponencial se va a ver de esta manera. ¿Ok? Siendo este el eje Y y este siendo el eje X. En este caso, vemos que también ocurre una transformación. Vemos que la función que nos dan tiene esta forma. Y igual a la X más K, donde en este caso el K es 1. Entonces, como lo vimos en el caso anterior, ocurre una traslación vertical de una unidad hacia arriba.
Y ustedes se preguntan, pero ¿cómo puedo saber yo que es una traslación y exactamente una que es vertical hacia arriba? Como ya lo mencioné, a partir de la forma que tiene la función, nosotros nos damos cuenta si es una transformación, una traslación hacia vertical, horizontal, etcétera. En este caso, como tiene esta forma, a elevado a la x más k, este más k implica que hay una traslación vertical de k unidades hacia arriba. En este caso, como la k vale 1, es una unidad hacia arriba. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que originalmente el ámbito de la función exponencial es este, por definición. Y acá lo podemos ver en la gráfica. Aquí podemos leer el recordatorio que el ámbito se lee en el eje y de abajo hacia arriba. Acá vemos que la función exponencial comienza en cero, pero sin incluir al cero porque nunca lo interseca. Y se va hasta infinito, ¿verdad? Porque sabemos que esta función se prolonga por ambos lados. Pero al ocurrir una traslación vertical de una unidad hacia arriba, ¿qué quiere decir eso? Que ahora el ámbito va a ser este, porque se trasladó una unidad hacia arriba. ¿Ok? Entonces, ese es el ámbito. Y ustedes dirán como, ok, sí, el ámbito sí es este, pero mucho ojo, porque vean los corchetes. Este ámbito está incluyendo al 1 y vemos que nuestro ámbito no incluye al 1, porque realmente la función no interseca en y igual 1. Entonces hay que tener ese cuidado. Vemos que esto no es lo mismo que esto. Entonces esto tampoco es correcto. Entonces vemos que la única afirmación correcta es la primera. Entonces la opción correcta es solo la 1. ¿Ok? Ahora vamos con este ejercicio que nos dice, considere la función exponencial h que va de r hasta r, h de x igual a elevado a la x menos 1 y el par ordenado 0,3 que corresponde al corte con el eje y de la gráfica de h. Analice las siguientes proposiciones. El valor de a es un medio y la gráfica de h interseca el eje x en el punto 1,0. ¿Cuál de las proposiciones anteriores son verdaderas? Entonces, de igual forma, pausemos el video y en la siguiente diapositiva lo vamos a resolver. Ok, lo primero que tenemos que hacer, como ya lo mencioné, es reescribir la función. Ok, vamos a reescribir la función y escribir la información que nos da. Nos dicen que 0,3 es el corte con el eje Y. Ok, esa es la información que nos dan. Entonces, comencemos a sacar la información a esto. Como ya lo vimos, y aquí en el recordatorio lo ponemos, cuando la función exponencial tiene esta forma, y a elevado a la x menos k, ocurre una traslación vertical de k unidades hacia abajo. Entonces, vemos que en efecto aquí ocurre una traslación. ¿Cuántas unidades hacia abajo? 1, porque esto es el k, en este caso, es 1. Entonces, eso es lo primero. Ocurre una traslación vertical una unidad hacia abajo. Entonces, además, tiene una traslación horizontal hacia la derecha de una unidad. ¿Cómo nosotros podemos identificar que ocurre una traslación horizontal hacia la derecha? Nos damos cuenta que ocurrió una traslación horizontal hacia la derecha porque vemos que el exponente no es a elevado a la x, como esperaríamos que fuera originalmente, sino que tiene un x menos 1. Y ese menos 1 que vemos por allá lo que nos indica es que ocurre una traslación horizontal hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Porque cuando es un menos 1, un menos k, un menos cualquier letra, menos n, eso implica que es una traslación horizontal. ¿Cuántas unidades? Pues de acuerdo al número que nos indique acá en el exponente. Si aquí dijera x menos 3, por ejemplo, significaría que hay una traslación horizontal de 3 unidades hacia la derecha, pero en este caso es 1, ¿ok? Entonces, tenemos estas dos traslaciones. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos decir, de manera rápida, podemos hacer como el dibujo. Tenemos una, una función de esta forma. Pongamos que la función tiene esta forma. Si la función sufre una traslación de una unidad hacia abajo,
va a querer decir que se va a ver como una cuestión así. Y después tiene una traslación horizontal hacia la derecha, quiere decir que se va a ver una cuestión así. ¿Ok? Entonces, geométricamente vemos que lo que pasó fue que bajó una unidad hacia abajo y se movió una unidad hacia la derecha. Entonces, visualmente sabemos que ocurre una intersección en x 1,0. ¿Ok? A veces en este tipo de preguntas resulta bastante útil hacer eso, resolver, hacer como la gráfica y ver cómo es que se está moviendo la gráfica. Entonces vemos que este enunciado que nos decía que la intersección era 1,0 sí es correcta. Entonces se cumple. Después, vamos al primer enunciado. Nos dice que la intersección con el eje Y es 0,3. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a meter este par ordenado en la función. Y como nos están diciendo que si el valor de la base A es un medio, vamos a sustituir el valor de esa base. Vamos a poner un medio, vamos a colocar el 0 y vamos a resolver y eso nos tiene que dar 3. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos está indicando el enunciado, que el corte con el eje Y es 0,3. Pero vemos que al resolverlo nos da 1. Es decir, cuando X vale 0, la gráfica en Y vale 1. Entonces vemos que no es correcto, ¿verdad? Porque debería de ser 0,3, no 0,1. Entonces, pues no se cumple, este enunciado no se cumple. Entonces, el único que es correcto es el B, el segundo enunciado. Entonces, la opción correcta sería solo la 2. ¿Ok? Vamos con este otro ejercicio. Nos dicen, considere la función K, dominio de K hasta R, K de X igual 3 sobre 7 elevado a la K. Si el ámbito de K es 1,49, mucho ojo acá en los corchetes, entonces el dominio de K corresponde al intervalo y ok. En general, nosotros podemos como analizar cuánto es el valor que tiene 1,49 sobre 9 y más o menos ubicar por dónde es que está pasando la gráfica en Y. Por ejemplo, en este caso, de manera general, podemos saber que la gráfica se encuentra en el segundo cuadrante del plano cartesiano. Si dibujamos estos dos puntos en el eje Y, podemos más o menos darnos una idea por dónde es que está pasando esa gráfica. Y después, eso nos puede ser de utilidad, pero en este caso, vean, el análisis que hacemos es que el ámbito incluye al 49,9. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que vemos que el corchete de este lado está cerrado. Entonces, se establece que el dominio también incluye su primer término. Entonces, quiere decir que el dominio tiene que comenzar con un corchete cerrado. Entonces, por ejemplo, si vemos las opciones, vemos que este no sería y esta tampoco, porque el primer corchete vemos que está abierto. Entonces, ninguna de estas dos opciones es. Y después vemos que el ámbito no incluye al 1. ¿A qué nos referimos con que no incluye al 1? Que vemos que este 1 tiene un corchete abierto, no lo incluye. Entonces, establecemos que el dominio tampoco incluye al 0. Vemos que es un 0, ¿verdad? Lo que está ocurriendo acá. No incluye al 0. Entonces, el corchete tiene que ir abierto. Es decir, así. Entonces, una vez que nosotros definimos esos enunciados, lo que tenemos que hacer es ir a revisar cuáles son las opciones que cumplen eso. Entonces vemos que la que cumple estas dos cosas es la opción A, menos 2,0. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá? Lo que hicimos acá fue a partir del ámbito y analizar las opciones. Las opciones que tiene los corchetes que tiene el ámbito, si están abiertos o cerrados, y a partir de ahí definimos cuáles son el comportamiento del dominio. ¿Ok? Vamos con este otro ejercicio que nos dice, considere la función exponencial m que va de r hasta r, m de x igual a por 2 a la x más b. Si la gráfica de m es decreciente y no interseca el eje x,
¿cuál de las siguientes proposiciones se puede cumplir? ¿Ok? Entonces, de igual forma, pausemos el video y en la siguiente diapositiva vamos a resolverlo. Ok, lo primero que tenemos que hacer es escribir la función que nos están dando. Y la información. M es decreciente, nos dicen, y no interseca al eje X. Entonces, a partir de eso, nosotros comenzamos a analizar. ¿Ok? Aquí el recordatorio nos dice que la base de la función exponencial es el valor que acompaña al exponente X. ¿Por qué mencionamos esto? Porque vemos que acá la función tiene una A y una B, entonces puede generar confusión de cuál es la base. Puede ser A, puede ser B. Acá el recordatorio nos dice que la función exponencial es el valor, la base es el valor que acompaña al exponente X. Entonces, en este caso, la base es 2, porque es el que está acompañando al exponente X. ¿Ok? Entonces, como m es decreciente, quiere decir que la base es menor que 0. Sabemos que cuando la base, el valor A, es menor que 0, significa que es decreciente la función. Entonces vemos que acá la base es 2, pero eso es un valor más bien mayor que 1. Pero si nos están diciendo que m es decreciente, significa que A tiene que ser un valor negativo. Un valor negativo que causa que la función tenga una reflexión con respecto al eje X. Y esto causa que sea decreciente. Ok, esa es la primer conclusión que sacamos de la información que nos dan. Después, entonces, como la gráfica tiene una reflexión, ahora la intersección no va a ocurrir en 0,1, como ocurre originalmente en las funciones exponenciales, sino que ahora va a tener su intersección en 0,-1, porque tuvo una reflexión. ¿Ok? Entonces, después sabemos que ocurre una traslación vertical. ¿Por qué sabemos que ocurre una traslación vertical? Porque aquí hay un más b. O sea, es un valor ahí que se está sumando y sabemos que cuando hay un valor ahí que se está sumando, ocurre una traslación vertical, pero no sabemos si es negativa o positiva, ¿verdad? Porque solo nos están dando el dato de b. Acá es donde utilizamos el otro anunciado que nos dan, que nos dice que no interseca el eje X. ¿Ok? Entonces nosotros decimos como, ok, si no interseca el eje X, entonces significa que como no interseca el eje X, B no puede ser positivo. ¿Ok? ¿Y por qué no puede ser positivo? Porque si fuera un valor positivo, significa que podría trasladarse hacia arriba. Podría trasladarse hacia arriba y si se traslada hacia arriba, ya va a llegar a el par ordenado 0,0. Y ya ahí sí estará intersecando al eje X. Y nos están diciendo que no lo interseca. ¿Ok? Entonces, pues vemos que no podría ser valor positivo. Entonces, sabemos que B sí o sí tiene que ser un valor negativo. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros ya establecemos eso, vamos a sacar nuestras conclusiones. Considerando todo lo anterior, sabemos que A tiene que ser un valor negativo. ¿Por qué? Porque es decreciente y para que sea decreciente la base tiene que tener un menos adelante y para que eso ocurra A tiene que ser negativo y B tiene que ser también negativo. ¿Por qué? Porque no interseca el eje X. La traslación tiene que ser hacia abajo. ¿Ok? Entonces vemos que las dos opciones que cumplen eso sería la opción D. Entonces esa sería la opción correcta. Después, vamos con esta. Nos dice, considere la función exponencial t que va de r hasta r, t de x igual 2 a la menos x. Y nos dice el valor de 3 por t evaluado en 3 por t evaluado en menos 4 corresponde a. Esta es como bastante rápida. Realmente lo que tenemos que hacer es sustituir. Entonces, cuando nos dan este tipo de expresiones, como lo ponemos por acá, esta notación indica evaluar en la función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra función, que es esta, 2 elevado a la menos x, y vamos a sustituir esos valores que nos indican. Entonces, sería 3 por, tomamos nuestra función, la evaluamos en 3, por, tomamos nuestra función y la evaluamos en menos 4. ¿Ok? Entonces, hacemos todo eso, trabajamos un poco ahí los números y vemos que en total
eso nos da 6. Entonces, simplemente es eso. Entonces, sabemos que la opción correcta es 6. ¿Ok? Después, vamos con esta. Nos dice, el conjunto solución de 1/3 x a la 2 menos 5 es igual a 3. Corresponde a. Acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es ir a trabajar un poco las reglas de los exponentes. Entonces, 1/3, sabemos que por regla general, primero escribimos la función, ¿verdad? Después, sabemos que hay una regla de los exponentes que nos dice que si nosotros tenemos una cuestión así, 1/3, el valor del denominador podemos pasarlo al numerador, pero inverso. Entonces, lo evaluamos a la -1. Es decir, este 3 estaba aquí, pero yo quiero tenerlo arriba, entonces lo paso al numerador, pero lo elevo a -1, ya que 3 a la -1 es equivalente a 1/3. ¿Ok? Vemos, aquí el recordatorio nos lo indica, es una regla de exponentes. Entonces, nosotros tenemos esto. Después hay otra regla que nos dice que cuando tenemos una potencia elevada a otra potencia, como en este caso que -1 y está elevado a x a la 2 menos 5, esto es una multiplicación. Entonces el -1 va a multiplicar al x a la 2 menos 5. Entonces lo reescribimos. Aquí vemos que ya resolvimos estos exponentes, ya los juntamos. -1 multiplica x a la 2, entonces eso nos da menos x a la 2 más 5. Y 3, aquí podemos colocar un 1, porque sabemos que como está el 3 solo, aquí hay como un 1 imaginario. Entonces, una vez que nosotros tenemos esta cuestión así, como las bases en ambos lados son iguales, las vamos a cancelar. ¿Ok? Y entonces nos va a quedar esta expresión, menos x a la 2 más 5, eso es igual a 1. Acá comenzamos a trabajar un poco. El 5 lo pasamos al otro lado. Como en ambos lados tenemos un menos, los cancelamos y nos va a quedar que x al cuadrado es igual a 4. ¿Qué hacemos? Pues le sacamos raíz a ambos lados y eso nos va a dar más menos 2. ¿Por qué? Porque como estamos resolviendo una función cuadrática, es decir, un x elevado al cuadrado, pues nos va a dar dos respuestas, un valor positivo y un valor negativo. En este caso es 2, entonces la solución es menos 2,2. ¿Ok? Entonces, la respuesta correcta sería la opción B. Y, ok, este otro ejercicio ya aplica un poco de logaritmos, que es el siguiente tema. Entonces, para este video vamos a quedar por acá y ya en el siguiente, en la parte 2, ya iniciamos con una resolución de este ejercicio. Entonces, bueno, gracias por ver el video. Espero que les sea de mucha utilidad y nos vemos.